Bueno, continuando entonces vamos a calcular G cuadrado. Este G cuadrado lo vamos a calcular en la columna de el consumo de kilobytes. Si el estadístico calculado es menor que el teórico, se acepta que la distribución de los datos es normal. Este cálculo lo vamos a hacer sobre el tamaño total de la muestra, que son 66 usuarios del contact center. Vamos a tener entonces que obtener el grado de libertad. Vamos a sacar la cantidad de clases que vamos a utilizar para este cálculo, que va a ser K, y el número de parámetros, que van a ser 2, que es la media y la desviación. Un nivel de significancia del 5%. Recordemos entonces, la media es un cálculo del total del tamaño de la muestra, que son 66, entonces chief igual promedio. El rango total de la muestra me da 1.413.910.98 kilobytes, y la desviación estándar también calculada por el rango total de la muestra, utilizando la fórmula chief igual desbets.m, y ahí tenemos 942.460. Hemos hecho un cálculo para obtener la amplitud que vamos a utilizar para los intervalos de acuerdo a la clase y obtener las frecuencias observadas. Límite inferior 680 kilobytes, un límite superior de 2.993.172. El rango, que es entre la resta del límite superior y el límite inferior. Un K, que ha sido calculado con una fórmula chief igual log 10 del tamaño de la muestra por 3.322 más 1. Esto nos da 7.044, lo hemos aproximado a 8. Tenemos una amplitud, que la amplitud es el rango sobre K. Nos da 374.061 kilobytes, lo hemos aproximado a 374.062. Bueno, con esta amplitud hemos calculado cada una de nuestras clases. Habíamos hablado de una aproximación de 8 clases. Hemos finalmente obtenido 9 clases. De acuerdo a la amplitud que estamos aplicando de 374.062, tenemos en la columna de frecuencias observadas la cantidad de frecuencias que hemos observado en este intervalo: 9, 13, 8, 4, 5, 11, 8, 7 y 1. La suma de esto nos da 66. Hemos calculado Z1, que Z1 es el límite inferior menos la media sobre la desviación estándar. El límite Z2 es el límite superior menos la media sobre la desviación estándar. Nos ha dado este resultado. Y aquí tenemos la probabilidad, que la probabilidad entonces es, aplicando la fórmula distri.norm.stan, de el límite superior menos la distribución.norm.stan del límite inferior. Nos da la probabilidad. La suma de esta probabilidad de estas 9 nos debe dar 1. Y finalmente tenemos la frecuencia esperada, ¿no? La frecuencia esperada entonces es un cálculo que tenemos entre esta probabilidad por el tamaño de la muestra. Y finalmente, aquí tenemos nuestro Z calculado, que es la frecuencia observada, es la potencia de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, potencia a la 2 sobre la frecuencia esperada. Esto nos da que la suma de estos resultados finalmente nos da un Z calculado de 18.32. Recordemos que ese sería el Z calculado. Y para obtener entonces el Z teórico, entonces utilizamos la prueba.chief.im de el grado de libertad. En este caso hemos utilizado 9 clases. Entonces podemos decir que no es normal, porque el estadístico calculado es mayor que el estadístico teórico. En este caso no es normal el cálculo de este chi cuadrado para el consumo de kilobytes.